tardes, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy hemos tenido una reunión de gabinete junto al presidente en donde hemos tocado distintos temas que son prioritarios para los chilenos el día de hoy y a los cuales hemos estado abocados durante todos los últimos meses también, porque el gobierno siempre tiene una continuidad, siempre hay un trabajo que está instalado hacia la prioridad de las personas. En este caso, en el eje de salud y vida, ustedes ya acaban de escuchar el punto COVID, que era uno de los puntos más relevantes, que también fue parte de la discusión el día de hoy, así como también la campaña de vacunación con la cuarta dosis, como también el inicio después, en marzo, de la campaña de la influenza. Todo ese tipo de materias se tienen que ver desde antes, tienen que planificarse y, por supuesto, ahí el Ministerio de Salud ha estado trabajando de manera muy atenta. A continuación, hablamos, por supuesto, de la situación de la macrozona norte, de las distintas manifestaciones que allí han ocurrido. Reiteramos nuestras condolencias a la familia de Byron Castillo, que fue cobardemente asesinado y cuyo velatorio y entierro va a ocurrir en las próximas horas. El ministro de Interior se va a referir más detalladamente a estas materias. También conversamos sobre la situación de la Araucanía, particularmente lo que tiene que ver con la violencia, pero también con los incendios que allí han ocurrido. De hecho, la ministra de Agricultura nos acompaña hoy día precisamente para hablar de esos focos de incendio que hay y ella va a explicar que más de un 80% de los que ocurren en la Araucanía son intencionales. Y esa es una situación, por supuesto, muy grave. Luego hablamos sobre sequía y también ahí la ministra puede contarnos que hemos hecho avances muy relevantes en materia de infraestructura. Hicimos una campaña que ustedes pueden recordar hace algún tiempo atrás, que es o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Hay dos opciones, o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella, en donde hay temas de tecnificación del riego en la agricultura. Nuestros alimentos son agua y por tanto también son parte de nuestra vida, el uso eficiente en las ciudades, así como también la desalación y por supuesto lo que tienen que hacer las distintas industrias en sus distintos procedimientos de manera de consumir eficientemente el agua. También conversamos sobre el traspaso que va a comenzar el día lunes 21 de febrero con las autoridades que han sido nombradas por el presidente electo Gabriel Boric. Quien va a comenzar con esas reuniones va a ser el ministro de Interior. Estamos ajustando los horarios con las personas que van a estar dentro de la moneda, del comité político, y de ahí en adelante los otros días también los ministros y ministras ya están teniendo agendadas las reuniones con las ministras y ministros que han sido designados por el futuro gobierno. Lo mismo ocurre con los subsecretarios. Nosotros hemos estado trabajando durante meses en un proceso de entrega que es absolutamente transparente, que va a estar a disposición también del público para que cada uno de los ministros y ministras, subsecretarios, subsecretarias, tengan clarísimo qué es todo lo que se hizo, al mismo tiempo qué es lo que está pendiente y hay continuidad de muchas materias que les va a tocar a ellos conocer. En esa misma lógica también habrán balances y cuentas públicas de cada uno de los ministerios que van a ocurrir hasta antes de, por supuesto, el día 11 de marzo, probablemente los primeros días de marzo. Conversamos también sobre la agenda de los próximos 25 días, en donde hay materias legislativas, hay proyectos de ley que deben ingresarse, hay algunos nombramientos que se están conversando y, por ejemplo, relevar el pago el 18 de febrero de 700.000 pensiones garantizadas universales y vamos a llegar al 1 de marzo con 1.400.000 personas que van a recibir la pensión garantizada universal. También hablamos sobre la creación de empleo. A la fecha hemos podido recuperar el 81% de los empleos que teníamos antes de la pandemia. Nos falta mucho, pero sin embargo se han pagado 750.000 IFES laboral, cuestión que es muy relevante y queremos seguir creando más empleos. Y una manera de hacerlo obviamente es con el crecimiento económico. Hemos tenido un crecimiento de un 12%, que es uno de los más altos del mundo, y eso ha significado una mayor holgura de 5.700 millones de dólares. Que es una cifra muy grande y que es distinta a cuando se hace el presupuesto, que es en el mes de septiembre. Por supuesto, también hablamos de algunos otros avances que hemos tenido en materia de género y otros que, por ejemplo, se han aprobado 10 leyes en materia de género y protección hacia las mujeres y de la no discriminación hacia las mujeres. Como ustedes ven,
hemos estado enfocados en un trabajo permanente y consistente y por lo mismo hoy día ya tenemos este Consejo de Gabinete que planea la agenda de los próximos 25 días hasta la entrega republicana y oficial del mandato del presidente Piñera y que no quede ninguna duda, que nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, siempre poniendo las prioridades de las personas y hasta el último minuto. Ministro. Bien, muy buenas tardes. Tal como lo ha manifestado el ministro del Olio, y también agradecer, por supuesto, al Comité Político, al ministro Undurraga, quienes nos acompañan, y también resaltar lo que ha sido esta reunión de gabinete encabezada por el presidente de la República, en donde hemos conversado varios temas, pero me quiero centrar justamente en lo que ha copado la contingencia de los últimos días, que tiene que ver con las movilizaciones de transportistas, no solamente en la región de Antofagasta, donde estuve el día sábado, sino que también en las regiones de la macrozona norte y también en la región de O'Higgins, puntualmente en San Fernando y también en la región de Coquimbo. Tal como lo hemos señalado durante las últimas horas, y como ustedes fueron testigos, y agradezco por supuesto también a la prensa la difusión del acuerdo que llegamos con 17 representantes de los gremios de los transportes en la región de Antofagasta el día sábado, después de una extensa reunión de casi 7 horas, muy franca, muy directa, en donde llegamos a un acuerdo importante que ha sido ampliamente difundido. Y la pregunta es por qué efectivamente después de ese acuerdo se mantuvieron algunas situaciones, no de bloqueos totales, pero sí parciales en algunas rutas. Lo primero que hay que aclarar es que a partir de la firma del acuerdo bajaron considerablemente los puntos de bloqueo, tanto en la región de Antofagasta como también en el resto de otras regiones, por ejemplo, la región de Arica y Parinacota. Pero efectivamente hubo algunos movimientos que querían ver algunas cosas más concretas o no se sentían representados tal vez por justamente los representantes que estuvieron en esa reunión. A diferencia de mi visita a Arica, a mi visita a Iquique la semana antepasada, en Antofagasta efectivamente hay más representantes de gremio y cada gremio tiene tal vez cierto, una serie también de representantes de transportes menores, vale decir, personas que son a lo mejor o conductores o dueños de un camión. Bueno, y obviamente quisimos incorporarlo a todo en la conversación, quisimos incorporarlo a todo en la reflexión. Y en ese contexto, la región de Antofagasta tuvo alguna mirada distinta con respecto a algunas personas, pero del momento en que partí de la región de Antofagasta, tomé contacto telefónico con los dirigentes que seguían liderando justamente estas movilizaciones para poder llegar a un acuerdo. ¿Y por qué? Porque efectivamente la voluntad de ir a las regiones, más que una voluntad, creo que es una obligación del gobierno, una obligación nuestra estar en el territorio donde suceden las cosas, escuchar a la gente y dar soluciones. Y como había gente que a lo mejor no se sentía del todo representada, tomé contacto telefónico con muchos de ellos para pedirles su visión. Y llegamos, ¿cierto?, al acuerdo, sobre todo en la región de Antofagasta, que ellos querían esperar hasta el funeral. Vale decir, ¿cierto?, una ceremonia que se acaba de suscitar hace algunas horas, ¿cierto?, en donde ellos querían hacer algún tipo de manifestación adicional, querían hacer una especie de caravana. Nosotros entendimos, pero también, por supuesto, le planteamos los puntos. Y tal como lo dije ayer en algunos medios de comunicación, la palabra y la firma hay que respetarla, y también el desbloqueo era también, por supuesto, parte de ese acuerdo, no porque uno como gobierno quisiera que eso ocurriera rápidamente, sino que porque había personas afectadas justamente por ese bloqueo, tanto en los aeropuertos como también en la distribución de algunos servicios y bienes básicos de consumo. Pero más allá de aquello, la palabra se ha respetado el día de hoy. A eso de las 11 de la mañana en adelante comenzaron progresivamente los desbloqueos, tanto en la región de Antofagasta como también en la región de Tarapacá, en la región de Coquimbo y en la región de O'Higgins, puntualmente en San Fernando. Por lo tanto, ha sido una jornada de trabajo intensa, pero que deja resultados concretos que ya se están manifestando en la región de Antofagasta y anteriormente en la región de Arica y también Tarapacá. Mayor dotación policial, patrullajes terrestres y aéreos en las rutas que más les complicaban a los transportistas y también
por supuesto, hoy día vamos a enviar el decreto del estado de excepción en las 4 provincias que hemos señalado a la Contraloría, ¿cierto?, para que puedan tomar razón en ese organismo. Por lo tanto, los compromisos se cumplen, el gobierno está cumpliendo, las distintas unidades policiales ya lo están haciendo y además algo muy importante. Ayer se realizaron las primeras reconducciones justamente en el sector de Colchane, con más de 60 migrantes que habían traspasado la frontera hacia Chile y fueron reconducidos hacia Bolivia. Hoy día cerca de 20 más han corrido la misma suerte y vamos a fortalecer, por supuesto, el trabajo en la frontera tal como fue el compromiso, pero hoy día con una herramienta que no contábamos hasta el viernes. El sábado se publica el reglamento del diario oficial y a partir de ahí ya tenemos esta herramienta tan importante que es la reconducción, que sumado al decreto 265 y sumado también al estado de excepción, que seguramente en los próximos días estará ya en régimen, vamos a tener herramientas distintas para fortalecer el trabajo en la frontera como corresponde y como fue el compromiso también con los transportistas. Ministro, muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy día el presidente nos ha solicitado venir a dar cuenta del avance de esta temporada de incendios, con especial énfasis en lo que está ocurriendo en la macrozona sur, específicamente en Araucanía, con el gran nivel de intencionalidad de los incendios que estamos viendo. Hoy, a la fecha, llevamos cerca de 4.500 incendios a nivel nacional, cerca de 62.000 hectáreas afectadas y de ellas 35.000 se encuentran en la Araucanía y, como les decía, con cerca de un 80% de intencionalidad. Sabíamos que estábamos frente a una temporada compleja, es por eso que nos habíamos preparado con meses de anticipación, con un presupuesto histórico para el combate y prevención de incendios, pero es necesario en esta etapa poder mirar lo que está ocurriendo y es hoy día que se ha solicitado presupuesto extraordinario para esta etapa del combate de los incendios, especialmente con el foco en la macrozona sur. Por otra parte, hemos coordinado las acciones no solamente de combate, sino que con la seguridad, para que en primer lugar darle tranquilidad a nuestra primera línea, bomberos, brigadistas, pilotos, que están día a día combatiendo los incendios, protegiendo a las personas, sus viviendas y los ecosistemas. Y por último, hemos querido hacer un llamado, a que todos seamos parte de esta campaña que es estar en contra de la realidad de la intencionalidad. Queremos, en el fondo, tener este rechazo unánime de esta situación, que es un desastre ecológico en gran cantidad de las regiones del país, que tiene una afectación social muy importante y que requiere que tengamos solo una voz. Y es por eso que hemos incluido hoy día en una mesa al Ministerio de Medio Ambiente y de Ciencia para ver no solamente cómo prevenimos y combatimos los incendios, sino también cómo vamos incorporando los distintos actores para poder rehabilitar los ecosistemas afectados por esta realidad. Quedamos atentos a las preguntas de la prensa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es para el ministro Rodrigo Delgado. Ministro, consultarle primero, usted hablaba recién sobre el estado de excepción. ¿Cuándo va a comenzar a operar? Decía que ya hay un trámite que se va a comenzar a acelerar. Si nos puede detallar cuándo va a comenzar a operar y además cuáles van a ser las principales medidas o cambios que se van a ver durante estos días en esa zona de nuestro país. ¿Vamos a hacer todas las preguntas seguidas o no? Ok. Bien. Tal como fue el compromiso el día sábado, firmado, nuestra tarea hoy, durante esta jornada, es enviar el decreto firmado a toma razón de la Contraloría. La Contraloría obviamente tiene un plazo, ¿cierto?, seguramente de un par de días, tal vez, para poder tomar razón. Eso es un plazo que la Contraloría lo definirá. Y una vez que eso ocurra, comienza el estado de excepción en el mismo momento, tal como ocurrió, por ejemplo, en macrozona sur. Y las medidas van a ser, tal como ha sido la solicitud de la comunidad, en este caso, los gremios, y tal como ha sido la definición de este gobierno, de fortalecer el trabajo en la frontera. ¿Para qué? Para complementar lo que ya se hace en la frontera entre las policías y las Fuerzas Armadas.
Ustedes sabrán, ¿cierto?, que existe el decreto 265 que permite la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías en la macrozona norte, pero con foco en tráfico de droga y tráfico de migrantes. Pero se castiga más bien a la persona que está haciendo, entre comillas, de coyote o de organización criminal. Este fortalecimiento va a poder permitir aumentar la capacidad en la frontera para poder darle apoyo a las policías, para justamente también utilizar mejor la herramienta de la reconducción, pero también fortalecer el trabajo en las provincias que van a tener este estado de excepción para, por ejemplo, hacer patrullaje en las mismas rutas, carreteras, fortalecer los chequeos, los puntos de chequeo también a las personas que estén también ahí transitando, tal como ocurre en Macrozona Sur. Por lo tanto, los jefes de la defensa de cada una de las regiones tendrán las facultades y sabrán, y ya han tenido reuniones. El general Iturriaga tuvo una reunión con los jefes de la defensa de cada una de las regiones involucradas durante el fin de semana, ayer puntualmente, para poder coordinar justamente cuáles son las acciones. Ministro, y además usted comentaba respecto a la reconducción, dijo que ayer 60 personas habían pasado por ese proceso, hoy día otras 20. Sin embargo, existen algunas dudas de este proceso. ¿Cuáles son las facultades que tienen las policías? ¿Qué pueden hacer con estas personas que pasan por este proceso de reconducción? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, no han podido ser devueltas a su país porque no lo aceptan en su país de origen. Entonces, ¿cuáles son las facultades que tienen las policías con estas personas? La facultad es reconducir a una persona, por supuesto no por nacional, no de nacionalidad chilena, que quiere ingresar a Chile de manera clandestina, vale decir, por un paso no habilitado o simplemente cruzando la línea de la frontera. Técnicamente esas personas no hacen ingreso a Chile, en lo formal. En lo físico puede ser que obviamente intenten traspasar la frontera. Y las policías lo que pueden hacer es reconducir no al país de origen de la persona, sino que al país de origen de donde venían caminando en este caso. Ya sea Bolivia, Argentina, en el caso de Ollagüe, que ya también hubo reconducido en ese punto, o, por ejemplo, en el caso de Chacayuta, Narica, con Perú. Estamos fortaleciendo también el trabajo, en este caso, con Bolivia. Tuve una reunión muy temprano, ¿cierto?, con Carolina Valdivia, con la canciller, para poder tener un trabajo prontamente con Bolivia, que ya lo habíamos tenido la semana pasada o antepasada, en una reunión telemática que me tocó participar con el ministro de Interior boliviano, en donde le dejamos enunciado que este era un tema importante para nosotros. En ese momento todavía no estaba la toma de razón del reglamento, pero hoy día, que ya está en régimen, vamos a empezar a trabajar con Bolivia para poder afinar justamente el protocolo. Pero en lo concreto, la reconducción ya es un hecho, ha dado resultado ayer, hoy, y esperamos, por supuesto, afinar los protocolos con los países vecinos, no solamente con Bolivia, con Argentina y con Perú también, para que este proceso quede instalado y que las autoridades también de los países vecinos también colaboren como corresponde. Hola, ministro. Preguntarle por los dichos del alcalde de Colchane, Javier García, quien esta mañana en ADN dijo que, en definitiva, acusó al gobierno de improvisar, de que no se conoce mucho lo de la nueva ley de migración y que tampoco lo han escuchado, que tampoco lo invitó usted a la reunión cuando usted fue al norte el fin de semana, que él se quedó esperando una invitación, y preguntarle también si esta semana van a haber más reuniones o si se va a invitar a las autoridades locales acá en La Moneda. A ver, cuando una ley tarda una tramitación de 8 o 9 años, no veo cuál sea la improvisación. Por supuesto que una ley que nos hubiese gustado tenerla mucho antes, pero que también hay actores políticos que retrasaron justamente, votaron en contra o llevaron al Tribunal Constitucional justamente parte de esta legislación. No hubiese gustado tenerla antes, pero la ley es conocida una vez que se publica. Me imagino que el alcalde podrá tener acceso a la ley, poder leerla, poder desglosarla con sus equipos técnicos, pero en todo caso, en una reunión que tuve justamente en la delegación presidencial de Iquique, de la región de Tarapacá, hace algunas semanas atrás, el alcalde estuvo y efectivamente conversamos acerca de este proceso. Ahora, yo creo que en esto hay que ser siempre parte de la solución, no permanentemente parte del problema. Yo invitaría no solamente al alcalde de Colchane, a todos los alcaldes a sumarse. Por ejemplo, en la macrozona norte hay muchos alcaldes que colaboran y hay algunos que, por supuesto, a lo mejor siempre buscan el lado menos amable de lo que puede ser una visita. Ahora, con respecto a mi visita del fin de semana, yo fui a una región distinta a la que el alcalde es parte, entonces no entiendo la crítica de no haberlo invitado. Y además estuve 7 horas con los gremios. Obviamente que es difícil estar
en todos lados, ¿no? La capacidad de doblarse no la tengo, pero sí, esta semana vienen alcaldes de la región de Antofagasta y los vamos a recibir acá en La Moneda como corresponde. Hola, muy buenas tardes, ministros, ministras. Mi pregunta va dirigida a la ministra Undurraga, por favor. Ministra, muy buenas tardes. Una pregunta muy puntual. Consultarle por la localidad de El Melón, que comenzará el racionamiento de agua con todo el complejo de la sequía a nivel nacional. Entonces, consultarle qué tan cerca estamos las otras partes del país para llegar a esta situación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el tema de la sequía es sin duda la otra cara de la misma moneda que hablábamos antes de los incendios forestales. Estamos en este marco de cambio climático que sin duda ha presionado el sistema completo en estos dos sentidos. Con respecto al agua, el presidente ha conformado un comité de ministros de sequía para poder enfrentarla con decisión. Ya hemos visto los anuncios en cuanto al cambio de institucionalidad, el código de agua, la nueva subsecretaría, las nuevas inversiones, que esto es propio del Ministerio de Obras Públicas, el plan de gestión, muchas iniciativas que van a enfrentar esta situación de forma distinta. La realidad es que llevamos 13 años de sequía, esto ha tensionado los sistemas, hemos trabajado con todos los actores para poder disminuir el riesgo de racionamiento en las ciudades, insisto, porque en el mundo rural tenemos todavía una gran brecha que estamos trabajando y eso es parte del desafío que viene en un futuro. Cómo a nivel de cuencas, en cada una de las 101 cuencas del país, con los distintos actores podemos equilibrar el uso del agua, priorizando el consumo humano, pero también permitiendo tener agua para la producción de los alimentos de todas las familias y también el cuidado del medio ambiente. Es difícil hacer un pronóstico, es más que nada una invitación en este marco que escapa de las acciones de un gobierno, son más bien un cambio estructural climático que van a requerir una relación distinta con el agua como históricamente en el país nos hemos relacionado. Ya decía el ministro anteriormente, como gobierno hemos desplegado una campaña, hay dos opciones, o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Y ese es un paso que tenemos que dar, no solamente sectorial, como cada uno en su parcela resuelve, sino que lo hemos entendido ahora como un tema integral que requiere ser resuelto desde su ámbito social, ambiental y económico. Así que este es un proceso que además hoy día ha incluido a la ciencia y ahí agradecer al ministro de Ciencias que ha dispuesto un fondo de 6.000 millones para poder incluir a la ciencia en este desafío y ver cómo vamos caminando con todos sus actores para poder enfrentarlo. Ministros, ministras, buenas tardes. Ministro Delgado, le quería consultar a usted, ya que usted va a ser el primero que va a encabezar estas reuniones de traspaso de mando. Lógicamente uno imagina que el tema migratorio va a ser lo principal en la conversación con la futura ministra Siches, pero aparte de eso, ¿cuáles son los énfasis que usted va a tener en esa conversación? Si usted ya ha estado en contacto con ella. Y también quería pedirle al ministro del Olio si podía detallar después cuál va a ser el calendario de las reuniones y también cuáles van a ser los énfasis que va a tener con la futura ministra Vallejo. Sí, efectivamente, con la futura ministra del Interior he tenido conversaciones. Hoy día tengo que agendar justamente el horario de la reunión que vamos a tener seguramente el próximo 21 de febrero. Los énfasis, claro, tienen que ver mucho con la contingencia, por supuesto. Ambas macrozonas son un tema. Lo hemos conversado ya de manera informal y ella nos ha solicitado alguna información que también la hemos socializado. Pero además de la macrozona, Interior es un ministerio muy grande, ¿cierto? Con mucha actividad y por supuesto las carpetas que le vamos a entregar ese día van a dar cuenta también de otras áreas que son también tremendamente relevantes, entre otras, por supuesto, los avances legislativos, el combate a la delincuencia, el combate también al narcotráfico, el combate a la violencia finalmente, que hemos tratado de dar de manera importante, sobre todo el año 2021, donde tuvimos cifras importantes de mayor cantidad de decomisos. La ley de control de armas y su implementación, por ejemplo, seguramente va a ser un tema relevante. Acuérdense ustedes que estamos empujando la prohibición de que ingresen al país armas
de fantasía, de fogueo, que son modificadas en Chile, un debate que hemos dado en el último tiempo. El nuevo Ministerio de Seguridad, que es un proyecto que ingresó justamente este gobierno y que le va a tocar al próximo gobierno y al próximo Parlamento empujar para tener un Ministerio de Seguridad específico justamente en una materia tan relevante. Y desde ahí también la reforma de Carabineros también, por supuesto, es seguramente un tema a tocar, porque el ingreso de este proyecto de nuevo Ministerio de Seguridad es justamente la consecuencia de lo que ya se ha avanzado en reforma de Carabineros, y no al revés. Por lo tanto, hay que tocar estos temas. Y también tenemos 2 o 3 proyectos importantes justamente en el Congreso, que seguramente serán materia de conversación. Por lo tanto, son muchos los temas y seguramente habrá más de alguna reunión. La primera reunión y después tendremos seguramente reuniones también a nivel de subsecretario y también, si es que ella lo tiene bien, yo no tengo ningún problema en seguir una cantidad importante de reuniones con el objetivo único de que finalmente sigamos dando la batalla frontal también a lo que nosotros hemos denominado la triada: armas, drogas, violencia. Yo creo que ahí también está gran parte del dolor de tantos chilenos y chilenas que lo que buscan es que el gobierno, ¿cierto?, y quien sea y quien esté de ministro o ministra, dé y siga, por supuesto, trabajando en esa línea. Bueno, y con respecto a su segunda pregunta, la idea es que parta, por supuesto, el ministro de Interior con la futura ministra de Interior. A continuación va a seguir el ministro de la SECPRES con el ministro futuro de SECPRES, la ministra de Desarrollo Social, la vocería que me toca dirigir, el Ministerio de Hacienda y el resto de los ministerios que ya están fijando su horario y día, que puede ser el día 22, 23, 24, dependiendo también las agendas de los futuros ministros y ministras, porque como hemos dicho y decía el ministro Delgado, es el inicio. Y de ahí en adelante hay un compromiso, es mucha la información que uno tiene que entregar. Usted me preguntaba, por ejemplo, cuál es la de la vocería. Obviamente hay una dinámica en la cual los gobiernos deciden trabajar y las distintas entidades que dependen de los ministerios son súper relevantes, como la Secretaría de Comunicaciones, como el Observatorio para la No Discriminación, en donde hemos tratado especialmente el tema del ciberacoso y la no discriminación y obviamente contrario también a la violencia. Hay otras partes del Ministerio de Vocería que tienen que ver con fondos de medios, tienen que ver con fondos de organizaciones sociales, de participación ciudadana, así como también entidades que son relacionadas pero autónomas como el Consejo Nacional de Televisión y Televisión Nacional de Chile, que son relevantes también para la discusión y para el análisis que se tendrá en ese día de traspaso. Y esperamos que, por supuesto, de parte nuestra está el mejor ánimo y la mejor voluntad de que ese traspaso sea transparente, sea muy claro, en que nosotros mostremos cuáles han sido nuestras prioridades, nuestras dificultades y que, por supuesto, después el gobierno entrante es el que va a decidir cuáles de esas políticas cambia, cuáles mantiene y cómo van a operar ellos dentro aquí mismo de la moneda y en el resto del gabinete. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Lo cambio de tema. Con respecto al remate de uno de los inmuebles de ENAMI que se va a producir o se produciría este próximo 10 de marzo, desde el futuro gobierno incluso hicieron una presentación en Contraloría. ¿Por qué ocurre esto o ocurriría esto justamente en esta fecha, un día antes de que termine el gobierno? Bueno, esto es muy sencillo. Yo creo que se ha hecho un punto mayor de lo que realmente es, entre otras cosas porque esta es una facultad que tiene el directorio de ENAMI, que conoció al respecto, y el vicepresidente de ENAMI llevó este tema al directorio, se conoció. El 10 de marzo es el último día en que se puede presentar como una licitación, no es un remate, porque lo que se hace es esperar ofertas y luego esas ofertas, 4 meses después, cuando ya estén las nuevas autoridades del nuevo gobierno, van a decidir si es que aceptan o no esas ofertas sobre, ojo con el tema, 4 propiedades dentro de más de 300. Por tanto, hacer un punto tan grande como han querido hacerlo algunas personas sobre esto, yo creo que no vale la pena. Por supuesto que la futura ministra, en su calidad hoy día de diputada, y otras personas pueden recurrir a la Contraloría. Aquí está absolutamente enmarcado dentro de la ley de ENAMI, se puede hacer este proceso de licitación donde se reciben estas ofertas y hay que poner el precio, el precio base, se reciben las ofertas de esas propiedades, como digo, son 4 de más de 300 que tiene ENAMI y quienes toman finalmente la decisión va a ser la ENAMI, cuyo presidente y vicepresidente van a ser elegidos por el próximo gobierno. Muchas gracias y muy buenas tardes.